Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Vamos a continuar. Estamos cerrando la cuarta semana del ciclo eh, y salimos de vacación. En esta asignatura ya salimos de vacación, ¿verdad? Y nos vamos a presentar hasta el martes de Pascua. Entonces hay un tiempo ahí para recobrar energías también. Bueno, también quiero decirles que el martes de Pascua vamos a tener un evaluado. Y por lo tanto, les había dicho que si quieren, podemos hoy hacer una especie de reprise sobre puntos que hayan quedado ahí que ustedes consideren que hay que reforzar de los temas anteriores. Y luego continuamos con el tema que estamos pendientes. Si es que ustedes lo consideran, si no, pues continuamos con el tema. Preguntas. Adonis. Sí, yo era acerca del tema del marketing cuando usted mencionó las 8 variables, pero a mí en lo personal solo las primeras dos se me quedaron claras, entonces no sé si puede al menos un pequeño resumen de explicar las 6 variables. Ya. Quisiera preguntar eh, eh, si has estado consultando las, eh, las grabaciones. Sí, la verdad, una que otra sí, pero la de ese día, la de esa clase, yo no me pude conectar y no me acuerdo qué día fue de las seis variables restantes y solo tengo de las primeras dos. Ya, bueno, mira, lo que hablamos, bueno, algunas trabajamos más, ¿verdad? Por las otras solo las mencionamos porque estoy haciendo énfasis en aquellas que están más íntimamente ligadas a la parte de la publicidad, ¿verdad? La publicidad es una variable de marketing, pero había señalado que en marketing está el área de lo que se llama investigación de mercado, que es fundamental. ¿Verdad? Es decir, no se puede hacer una campaña, no se puede creer que se va incluso a construir un proyecto de producción o de comercialización si, sobre una mercancía o servicio en particular, si no hay un conocimiento del mercado. Y por eso, pues una de las variables fundamentales es investigación de mercado, ¿verdad? Para saber conocer los posibles consumidores, las competencias, las características de estos consumidores, decía, eh, eh, las ubicaciones geográficas, los poderes adquisitivos de los grupos de población, etcétera, preferencias, etcétera. También habíamos hablado del estudio y el diseño del producto, que es otra variable, que tiene que ver precisamente con que no basta con decir, bueno, voy a producir algo y no importa cómo lo voy a producir esa mercancía, ¿verdad? Lo importante es que funcione. Por ejemplo, un jabón. Como es jabón, no importa, lo voy a hacer redondo, lo voy a hacer largo, no importa. No, claro que no, ¿verdad? O sea, hay un estudio y diseño del producto. ¿Cómo diseñar el producto? ¿Qué forma va a tener? ¿No? Colores, por ejemplo, qué colores. Pero además del diseño del producto, viene el diseño de los envases. No se trata solo de envasar por envasar, no importa el envase, no, el envase también hay un diseño, hay un estudio sobre cuál debe ser el envase apropiado. Las etiquetas, qué etiquetas, cómo diseñarlo. ¿Y por qué razón? Porque el diseño del producto, del envase, de las etiquetas, también funcionan
como atrayentes o atractivos a la hora de la decisión de compra. Entonces el diseño es fundamental. Imagínense en los carros, los vehículos, los automotores, todos cumplen la misma función, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que van a poder unas marcas pretender sobresalir sobre otras si no es a partir de hacer una diferenciación con respecto a los demás vehículos? Y esa diferenciación comienza con los diseños, con el diseño. En el caso de las pastas de dientes, de todo. Entonces es interés. Además, como estamos pendientes de un tema que vamos a ver posteriormente, que es sobre la estética de la mercancía, precisamente la estética tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese diseño que debe tener ciertas características estéticas de atracción al consumidor. El envase debe tener ciertos elementos estéticos para, de nuevo, atraer al consumidor, ¿no? Entonces, por eso es lo que hemos dicho. Habíamos hablado de la fijación de precios. ¿Cómo se van a fijar los precios? Y se van a ver una serie de elementos para ello, ¿verdad? Por supuesto, costos, la competencia, la velocidad en que se produce y se puede vender un producto, etcétera, ¿no? La distribución, ¿cómo distribuirlo? Es la distribución desde el punto de venta, desde el punto de fabricación hasta los puntos de venta. ¿Y qué sistema se va a utilizar? Sobre todo, imagínense, en un país enorme, un enorme territorio. En el caso nuestro, somos un pequeño país, ¿verdad? Pequeñito en territorio. Pero un territorio como México, Estados Unidos, Brasil, incluso en la distribución se van a tomar en cuenta separaciones de mercados diversos. Pero ¿cómo distribuirlo? Van a haber distribuidoras hasta llegar al escaparate, digamos, del minorista. Y la publicidad, decíamos que es otra variable. Bueno, y es precisamente lo que estamos tratando en esta asignatura sobre publicidad. Y hemos venido ya trabajando sobre el origen y desarrollo de la publicidad. Y estamos viendo ya sobre recursos psicológicos de la publicidad. Es decir, vamos a trabajar, esa es la variable que más vamos a trabajar en esta materia porque es la materia de publicidad. Y estoy señalando lo de marketing porque la publicidad es una variable de marketing. Otra variable habíamos hablado que es la promoción. En ciertos momentos no basta con llenar de publicidad los medios de comunicación masiva para que le lleguen al consumidor, sino que es necesario hacer otras actividades paralelas, ¿sí?, que van en la forma de promoción y promueven el producto, ¿no? Incluso algunos salen a la calle y utilizan el término promoción. Estamos en promoción como una oferta muy, muy particular, ¿verdad? Otra variable, decíamos, es las ventas. Estamos hablando de marketing. Las ventas también es una variable. La venta requiere todo un adiestramiento del personal, unas capacitaciones constantes del personal. Porque en la venta es interesante cuál es el discurso que va a tener el vendedor frente al discurso del comprador, que también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estética de la mercancía, que el comprador y el vendedor se ponen en posiciones contrarias, ¿verdad? Entonces, en ventas hay todo un desarrollo, incluso teórico, diría yo, ¿no? Y que se da en las capacitaciones sobre las ventas. Y por último está el control comercial. Tiene que ver con esa administración de toda la actividad comercial. Porque marketing es un anglicismo de la palabra comercialización. Es decir, es como que quitáramos la palabra marketing y dijéramos las variables de la comercialización, ¿verdad? Entonces, eso es lo último. Y lo que había señalado es que que la publicidad
Ya dijimos, es una variable de marketing, que marketing es una acción empresarial que, como ya dijimos, busca objetivos comerciales, ¿verdad? Porque aquí cuando vimos esto era en la interrelación que hay entre publicidad, marketing, empresa y economía. Entonces vemos una interrelación que hay entre esos tres o cuatro, digamos, instancias. Bueno, no sé qué más. ¿Algo más, jóvenes? Sí, Andrea. Buenos días. No sé si podría explicar un poco cómo la publicidad o las empresas utilizan la fetichización para atraer más compradores y consumidores de los productos. Ya, bueno, mira, está en los diseños del mensaje publicitario, ¿verdad? Fíjense, primero recordemos lo que decíamos, cómo vamos a definir la fetichización de la mercancía. Porque la palabra fetiche existe incluso antes de que apareciera las mercancías. Un fetiche, vamos a ver, hagamos a un lado la fetichización de la mercancía y hablemos de los fetiches en general. Háblenme de algún fetiche ustedes que conozcan. Un fetiche es un objeto que grupos humanos le dan propiedades que realmente no tiene, pero que le dan propiedades casi, hablando en términos generales, casi como propiedades mágicas, como poderes mágicos. Ahora, con esta información, denme un ejemplo de fetiche ustedes. Yo les he recomendado que hagan el esfuerzo mental, ¿no? Frente a una pregunta así, de indagar en la práctica, en la experiencia que tienen cada uno de ustedes, si han tenido en algún momento o han visto a alguien que utilice alguna prenda, alguna herramienta, algún objeto, que lo anden porque consideran que tiene un poder, por ejemplo, de protección. Vamos a ver, quiero escucharlos, Andrea. Bueno, por ejemplo, a los niños pequeños les suelen poner un brazalete, ya sea en la muñeca o en el tobillo, rojo o con unas chivuelitas para que no les hagan ojo. Es correcto. Igual, sí, Andrea. Igual cuando los niños tienen hipo, dicen que, o la mayoría suele ponerle como un pedacito de hilo rojo en la frente para que se les quite el hipo. Ya, cómo no, correcto. Bueno, son fetiches. Porque comenzando con la concepción del mal de ojo. Porque en la mentalidad de ciertos grupos de población desinformados en cuanto a ese aspecto de esas enfermedades, traen en su cabeza remembranzas antiquísimas sobre esa enfermedad. Y ese es mal de ojo. Y el mal de ojo incluso llegan a considerarlo que basta con que alguien de lejos lo vea. Alguien dice, se cree aquello de que hay vista muy fuerte, ¿verdad? Y una vista fuerte le va a afectar la vista al otro. Bueno, esa es una concepción antiquísima que lleva a una reacción donde entra el fetiche. Entonces, en lugar de llevarlo al médico, a la médica, a que le hagan una revisión de salud, pues le ponen ahí como tú dices, un collarcito, ¿verdad? Como que fuera ojo de venado, o que eso es una semilla, ¿verdad? A veces una semilla de color rojo, o cualquier otra cosa de color rojo, ¿verdad? Eso es un fetiche. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguien me puede poner otro ejemplo de fetiche? Bueno, hace falta, cuando hay silencio frente a una pregunta de este tipo, solo se me viene en la mente de que sí hay una carencia de conocimiento de aspectos culturales, jóvenes. Y que, como digo, se van perdiendo.
¿verdad? Es perdiendo, porque si estuviera quizás con una generación quizás más adultas, posiblemente me responderían más rápido. Mira, fetiche, la clave, estoy hablando en general, no estamos hablando de la fetichización de la mercancía. No se vayan a equivocar cuando yo les pregunte sobre la fetichización de la mercancía. Pero estoy tocando este punto para, yo diría, para abonar al concepto de del fetiche. Bueno, mira, en las prácticas religiosas, ahí abundan los fetiches. Abunda. En una época, hoy es menos, se ocupaban lo que llamaban los escapularios. ¿Quién se acuerda de los escapularios? Bueno, entiendo que no se recuerden porque ya no lo usaron ustedes. Pero si ustedes les preguntan a sus abuelitas, a sus abuelitos, quizás a sus padres, ¿verdad? A su mamá y a su papá, les va a responder que es un escapulario. Un escapulario es una pequeña prenda confeccionada generalmente de tela, ¿verdad? Como bordadita, que se colocaba en el cuello de las personas. Se le compraba, la iglesia es la que lo vendía. Y se consideraba que el escapulario le iba a proteger, ¿verdad? De los demonios y de todo mal. Bueno, ese es un fetiche. Sí, Wendy. Sí, yo recuerdo que mi abuelito siempre usaba un escapulario antes de salir, entonces era como un signo de protección. Es correcto, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Wendy lo está confirmando, Melanie. Recuerdo que también se puso muy de moda, no sé, por los años 2012, 2014, de que la mayoría de jóvenes, o por lo menos en mi escuela, la mayoría usaba un escapulario porque estaba de moda y no sé qué. Ya, es interesante lo que dice Melanie, porque pueden volver ciertos objetos como moda. Ojo, pero vamos a hacer una diferenciación. Y te agradezco, Melanie, por tu aporte. Sí, pueden volver como moda. Pero cuando vuelven como moda, se desdibuja un poco la concepción mágica. ¿No? Lo mismo sucede con las cruces. Una persona puede andar una cruz colgada en su cuello por la creencia, ¿no? Que esa cruz le va a salvar. Ese es un fetiche. Pero alguien puede andar una cruz de oro, ¿verdad? Incluso con diamantes, pero ya no por la creencia en sí, sino por un implemento, digamos, de moda o de ostentación de una condición económica alta. Bueno, voy a andar una cruz incrustada con diamantes, por ejemplo. Entonces, fíjense qué interesante a partir de lo que dice Eunice. Hay aspectos que surgen en la historia, y que, por supuesto, hay una manipulación ahí, ¿verdad? Que se le promueve como fetiche, pero que en un momento dado, eso puede ser solo parte de la moda. Hay personas que andan la cruz colgando ahí, pero no creen ya en nada de eso, ¿no? Pero, bueno, es la cruz y si es de oro, mejor. Pero vayámonos al fetiche. Cuando alguien anda un escapulario, no por moda, sino porque cree que lo va a proteger, o anda una cruz porque cree que lo va a proteger, ese es un fetiche. Es más, alrededor de la religión hay una cantidad de fetichización. Por ejemplo, se maneja mucho en el aspecto religioso que la sangre de Cristo es poderosa. Es como que partieran, ¿verdad? ¿Sí, Edwin? Quizá otro ejemplo que podría entrar, digo yo, es que dentro del catolicismo también, digamos, hay una medalla de San Benito, dice, y que San Benito se le
considera como uno de los patronos que, como que defiende del mal. Entonces, cuando uno lo anda, según nuestra creencia, aleja a los demonios. Entonces, ¿cree usted que entraría dentro de la... Es un fetiche. Porque en realidad no los van a alejar, ¿verdad? En la misma creencia del demonio, bueno, eso es otro punto a discutir, ¿verdad? Pero no funciona como tal. Pero ahí hay un acto de fe, una creencia. Y así funciona ese fetiche. Bueno, les decía, hay una cantidad enorme de fetiches alrededor de las religiones. Ya no es, en el caso de la figura de Jesús, ya no es Jesús con sus enseñanzas, ¿verdad? Y sus palabras, la que tiene el poder de sanar, por ejemplo, sino que hoy basta la sangre, basta el manto, una pieza que encuentren ahí, o que suponen que, que fue de Jesús. Eso es pasar a la fetichización. En una época se puso también de moda, bueno, no de moda, pero entró bastante generalizado la idea de la pata de conejo o la cola de conejo. ¿Han oído ustedes eso? Andar una pata de conejo y disecaban las patitas de los conejos y las andaban como llaveritos porque decían que protegían y daban buena suerte, y sobre todo a los hombres, que eso incluso les podía ayudar a buscar una buena pareja. Esos son fetiches. Estoy hablando de fetiches en términos generales. Hay una cantidad de fetiches que se les atribuye un poder que no tienen. Bueno, eso en cuanto en general. Por favor, hagamos la diferencia. Hablando de la fetichización de la mercancía, que fue un descubrimiento de don Carlos Marx, lo que planteó fue que las personas compran no solo por las propiedades materiales o físicas, ¿verdad?, que tiene el producto o la mercancía, sino por lo que representa socialmente, de la representación social. Y es que da una especie de poder, pero eso hay que ponerlo entre comillas, ¿verdad? La demostración de poder a partir de la compra es un fetiche. Y se le da a la mercancía esos poderes que no tiene. Bueno, yo les he puesto el ejemplo quizás más desnudo, ¿verdad?, de la publicidad de Axel. ¿O creen que es cierto que Axel tiene ese poder? De que las mujeres se vuelven hasta locas, salen a la calle y siguen al chamaco que se ha echado Axel, ¿no? Y se le rinden a los pies. No, hombre, ¿verdad? Esa es fetichización. Ahora, sería interesante ver cómo funciona esto, ¿verdad? Porque no necesariamente la persona se lo va a creer del todo, ¿va? Por ejemplo, no va a creer que las angelitas se vienen del cielo y caen encima. No, eso no. No, pues sí, pero la figura que se trabaja es la figura de la mujer. Es la mujer. Ahí hay fetichización. O incluso hay un fetiche mucho más general en toda la actividad del consumo, que es que la felicidad se consigue con el consumo. No es cierto eso, ¿verdad? Sería fácil, hombre, entonces. Por lo menos una buena parte de la población sería sumamente feliz. Otra no, porque hay una parte de la población que no consume, o consume muy poco, por condiciones de pobreza. Pero imagínense todo, para poner un sector, lo que le llaman clase media, que tiene un poder de compra mayor, ¿verdad? Y consume más que los empleados, los jornaleros. Serían mucho más felices. Pero no es cierto eso. Entonces, si ustedes observan la publicidad, ya casi no se habla de las propiedades de
del producto, sino que se habla más de esos elementos de fetichización. Por ejemplo, explotan y promueven ciertas condiciones del ser humano, como por ejemplo, distíngase. Esa palabra es como mágica, distíngase. Es como le dice, como decirlo, no sea de la chusma, ¿verdad? No sea del montón, distíngase. Y eso entra en el subconsciente. Y ese es un elemento para vender. Voy a comprar un vehículo ya no para transportarme, sino para distinguirme. O voy a comprar una ropa, ¿verdad? Ya no para proteger mi cuerpo, sino para distinguirme. Incluso el alimento, ¿verdad? Se promueve para una serie de valores como que son más ligados a la fetichización. Bueno, yo les he recomendado que vean publicidad y que traten de ver dónde está la parte de la fetichización. Yo les he contado que me llamó mucho la atención un video donde una joven ama de casa, feliz, trapeando la casa. Yo no digo que no debe estar feliz una gente, ¿no? Pero feliz, ¿no? Bailando, ¿no? Porque estaba utilizando un material de limpieza de una marca determinada. Es que esa marca determinada, al usarlo, la hace feliz, pues. Es la marca la que lo va a hacer feliz. Esa es una concepción fetichista. Posiblemente alguien hace una buena jornada laboral y hace bien su jornada, bueno, puede sentirse feliz por haber hecho bien su jornada, pero no por usar una marca determinada. ¿Verdad? Entonces, es la fetichización, porque por otro lado les he señalado que la producción acelerada y continua necesita consumo acelerado y continuo. Por lo tanto, el consumidor debe de consumir más allá de lo que realmente necesita. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, entre otros, el recurso del fetiche. Por eso es que no se está conforme con lo que tiene. Tiene 3 pares de zapatos, pero pasa por el escaparate y ve uno más, lo quiere. Tiene 10 pares de zapatos, sí, pasa por el escaparate del almacén y ve otro estilo y lo quiere. Nos hace consumidores impulsivos. ¿Verdad? O sea que trasciende, va más allá de las necesidades concretas que el ser humano tiene, porque al final consumimos, pero debe ser a partir de las necesidades fundamentales del ser humano. ¿Verdad? Y no motivado por influencias de la fetichización de la mercancía. ¿Qué más? David. Sí, un poco hablando de lo mismo. Hemos hablado sobre los instintos, lo que mueve al ser humano, a la sociedad a consumir masivamente. Pero dentro de la publicidad, que es también esa parte para hacer que la persona consuma, además de los instintos, quizás para profundizar un poco más, ¿existe alguna emoción que inevitablemente lo mueva a consumir o existe algo que debe predominar para que eso suceda? Bueno, ya les he dicho en otro momento que la publicidad no es un mensaje que vaya a la racionalidad del individuo, va a las emociones, porque si fuera la racionalidad, entonces despertaría el acto de razonar. Y entonces no tendría el resultado que quiere la publicidad. Porque al razonar, alguien podría decir, por ejemplo, mire,
está lindo ese zapatos que veo ahí, ese par de zapatos tan preciosos, ¿verdad? Pero ya no los necesito. Ahí hay un acto de racionalización. ¿Para qué voy a comprarlos si ya tengo 3, 4, 5, 6 pares? ¿Para qué? Está racionalizando y no va a consumir. Usted no va al raciocinio. La publicidad va a las emociones, a despertar emociones. El hombre debe sentirse macho, ¿verdad? Debe sentirse viril. La mujer debe ser atractiva, debe ser de presentarse, digamos, al mundo y ser irresistible. Entonces, va dirigida a las emociones. A la emoción. Entonces, ¿cómo lo logran? Bueno, hay una cantidad de mecanismos. Por ejemplo, les acabo de señalar la fetichización. La estética de la mercancía también va a ser su aparecimiento precisamente para tocar las emociones y sobre todo para manipular las emociones. Cuando una persona va al súper y ve el tamaño caja de Kellogg, enorme caja, a colores, ¿verdad? Allí despierta emociones. Hay emociones. Y como dije en un momento dado, bueno, destape la caja y a ver la bolsita que trae, más pequeña. Incluso la bolsita no viene llena, ¿verdad? Viene vacía. Y si todavía el material lo pulveriza, bueno, le van a salir un par de tazas que da o menos de ese producto. Sí, pero usted vio una gran caja, enorme caja. Todas las frituras que usted ve despierta emociones. El papel de las emociones es fundamental. Más que razonar. Bueno, ¿qué más? David. Sí, siempre con esta de las emociones. Por ejemplo, no me acuerdo dónde estaba leyendo que la emoción del enojo, algo que te hace enojar, te hace actuar, pero eso es dentro de otros ámbitos. En la publicidad, ¿cuál es digamos, la emoción predominante que debe surgir en el posible consumidor? Bueno, se va a evitar, miren, se va a evitar, por ejemplo, si hay emociones que llevan al enojo, eso se va a evitar, por supuesto. Cualquier emoción que lo lleve a sentirse mal, no se van a utilizar. Hombre, se van a utilizar las emociones que transporte al individuo hacia un mundo idealizado, ¿verdad? Del consumo. No va. Salvo que estemos hablando del marketing que se hace político, donde se hace publicidad y que trabaja con otra variable. Por ejemplo, en la campaña electoral se trabajan las variables del miedo, las del dolor, la incertidumbre, etcétera. Pero allí, bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, ¿verdad? De cómo se trabaja eso en un marketing político. Desgraciadamente se trabaja así porque el tema del miedo ha estado a lo largo de la historia del ser humano como un recurso que entra para dominar al ser humano, el miedo. Y en una campaña electoral es bien común encontrar campañas de miedo, ¿verdad? ¿Para qué? Para alejar hacia un candidato y para atraer hacia otros candidatos. Pero en publicidad, en el marketing, donde la publicidad va a ser de mercancías o de servicios, van a tratar de evitar todos esos recursos. Salvo casos muy particulares, donde se puede meter, por ejemplo, el miedo o el dolor. En la época de la
de la pandemia, más fuerte, porque todavía tenemos COVID en nuestra sociedad, pues sí, se usó también el miedo para lograr ciertas conductas, ¿verdad? Como no salir a la calle, como no andar cerca de otros, ¿sí? O para comprar un producto en particular, ¿va? Un producto de consumo. Miren, cuando hay una crisis de este tipo, por ejemplo, los supermercados casi quedan vacíos. El miedo puede en un momento dado ser utilizado, ¿verdad? También, ¿verdad? Es decir, y ciertos productos se agotan, producto del miedo. Va a haber escasez, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, Wendy. Sí, otra cosa que se me venía a la mente con respecto con lo que decía David es que utilizar esos sentimientos, pero para algo que al final le vaya a beneficiar a la persona, como manipular, como ya lo estaba diciendo usted, y se me venía a la mente la publicidad de analgésicos. Utilizan o representan el dolor que alguien puede sentir y le dan a entender que con ese producto se van a sentir bien, entonces necesitan ese producto. O cuando es algo con respecto a algún medicamento que sea para los nervios, para que se sienta mejor de los nervios. Y en la mayoría de veces utilizan a alguien que se siente enojado, que se siente estresado, que se siente con dolor. Entonces, la publicidad del objetivo sería que esa persona ingiera ese medicamento, ese producto, lo compre, lo utilice, para que se sienta mejor de ese mal que se siente. ¿Cómo no? Correcto, Wendy. Sí, es decir, bajo ciertas mercancías, bajo ciertas coyunturas, se va a utilizar también el miedo, ¿verdad? El dolor, la incertidumbre, en publicidad de mercancías y servicios. Quiero decir algo con respecto a la incertidumbre. La publicidad, salvo esos casos que hemos señalado y que ustedes han señalado algunos, trata de crear certidumbre. Trata eso. ¿Y a partir de dónde? A partir del consumo, que de nuevo es una falacia, ¿no? Porque el consumo no garantiza certidumbre. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, sin embargo, en algunos productos, como ustedes acaban de señalar ahí, van a utilizar la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en casos de querer vender un producto ligado a la salud, ¿verdad? O incluso para productos que, como por ejemplo, si ustedes se recuerdan hoy, las colonias están construidas con un muro perimetral, ¿verdad? Eso hace mucho más cara la casa, pero se explota la idea de que hay una inseguridad y que el producto le va a dar seguridad. Bueno, ahí están también estos ejemplos. ¿Qué más? Bueno, si no hay más, jóvenes, vamos a ver en qué nos habíamos quedado. Precisamente nos habíamos quedado hablando de la teoría de la disonancia o consonancia, disonancia, ¿verdad? Cognitiva, y que habíamos ya abordado algo al respecto. Es decir, disonancia, la disonancia cognitiva, es decir, la disonancia en el aparato de conciencia, en el aparato del conocimiento, hablando de esa disonancia. Es decir, ¿por qué? Porque la tendencia del ser humano es lograr una especie de equilibrio, de paz, de orden, de confianza
en el conocimiento. Y al margen dije ya que ese conocimiento sea falso, verdadero. Una persona puede tener una confianza en un conocimiento falso y guiarse en su vida a partir de ese conocimiento falso. Pero hablando de disonancia o consonancia, la persona puede sentirse consonante a partir de un conocimiento, repito, falso, verdadero. En el ámbito religioso se trabaja mucho la disonancia y la consonancia. En el discurso de los líderes religiosos desde la época más antigua hasta el día de hoy, y en la mayoría, usan, por ejemplo, el miedo, el terror. Hay una cantidad de figuras para crear incertidumbre en el ser humano. Incertidumbre que la necesitan ¿para qué? Para congregarlos en la iglesia. Entonces, imagínense cuántas figuras se han creado para meterle terror a la gente. Bueno, algunas de estas figuras, incluso el Papa actual dijo que no existen. Se han quedado callados la mayoría y todavía lo siguen replicando en algunas iglesias, pero el Papa dijo que, por ejemplo, el purgatorio no existe. No existe, dijo ya. Ni tampoco es otras figuras como el infierno, ¿verdad? Y además, si ustedes revisan en los iconos de la iglesia, es decir, en aquellos retratos que venden para el campo religioso, pues ponían personas que suponían que sus almas estaban en la llama, ¿verdad? Entonces se ha utilizado mucho eso. La incertidumbre, la disonancia, porque cuando se crea la disonancia, cuando se quiebra ese equilibrio, alguien tiene su cerebro, digamos, con el conocimiento que tiene, puede sentir que está en paz, ¿verdad? Pero se le rompe el equilibrio. Y con un objetivo, pues claro, ¿verdad? Que tener siempre ahí alrededor congregada a un sector de población. Y ese acto de estar ahí congregado le da temporalmente, muy temporalmente, cierta consonancia. Pero no logra la consonancia porque tiene que estar congregado constantemente. Y tiene que estar además cumpliendo ciertos ejercicios de carácter espiritual para esa lucha de bajar la disonancia. Entonces es muy en el ámbito religioso, en el ámbito político igual, ya dije, ¿no? Que se ocupa mucho el terror, ¿verdad? El miedo, para crear disonancia y lograr atraer votos hacia un candidato, hacia un partido, que se supone que le va a dar mayor consonancia, ¿no? Bueno, sobre eso quiero saber si hay alguna pregunta. Sí, David. Sí, son 2 o 3 preguntas, creo. La primera es, o sea, para estar en consonancia con un conocimiento, con una creencia, primero se crea ese conocimiento o creencia. La primera es, este conocimiento lo crea el mismo ser humano a raíz de sentirse en equilibrio. O sea, esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo puede romperse esa consonancia? Porque la clase anterior se ponía el ejemplo de cómo una persona cristiana, digamos, cristiana evangélica, luego pasaba disonante en esa área, ¿no? Y pasaba consonante en otra religión, digamos. Bueno, mira, una forma, muy buena pregunta esa. Eso tiene que ver con las fuentes de disonancia. Por ejemplo, una nueva información. Tenemos una información en el cerebro. Vamos a suponer que esa información la concebimos que nos da seguridad. Creemos en esa información. Nos da seguridad. Vivimos en equilibrio. Vivimos, digamos, en paz hasta cierto punto. ¿Qué es lo que puede provocar en este individuo que vive en consonancia? ¿Qué es lo que le puede provocar disonancia? Una información nueva y diferente a la anterior, contraria a la anterior. Eso le crea. En el caso de las prácticas religiosas,
alguien se siente consonante con todo el bagaje de conocimientos y de prácticas religiosas católicas, por ejemplo. Pero de pronto empieza a ver, o sea, en su cerebro empieza a llegar información que le contradice la información que tiene anteriormente. Por ejemplo, puede llegar a su cerebro información de que el sacerdote es violador, o que el sacerdote o el pastor, ¿verdad?, se roba el diezmo o la limosna, que el pastor no es fiel a su pareja. Eso puede llegar al cerebro y crea una disonancia. Hay un desequilibrio en el conocimiento. Y eso lo hace propicio, ¿para qué? Para que otro llegue de otra religión y le llegue, como decimos, a encantar el oído, ¿verdad?, y se lo lleve para esa religión. Por eso es que lo más común que hemos observado, que es más fácil observar, es que hay una fuga de creyentes de los católicos hacia los evangélicos. Pero en el mismo campo evangélico también hay desencantos. Hay personas que andan en una, en otra y en otra iglesia. No se quedan en una. ¿Por qué? Porque van encontrando vicios en las iglesias que no le dan consonancia, le dan disonancia. Y al final algunos se quedan ya sin ir a la iglesia, bueno, porque ya no les satisface, no les da consonancia la práctica de esas iglesias y lo que ve la gente. Ve la gente. Sería bueno que tuvieran contacto con personas que han pasado esta experiencia. En el ámbito político se da algo igual. Fíjense, tanto en el religioso como en el político, como la nueva información puede crear disonancia, se dan ciertas conductas, como por ejemplo, no escuchar a los demás. ¿Por qué el católico no escucha al evangélico cuando llega a la casa, a tocarle la casa? Rara vez, algunos sí, ¿verdad? Pero otros le cierran la puerta. ¿Por qué? Porque se cree consonante con su conocimiento y no va a recibir, no va a permitir otro conocimiento que le venga a contradecir el conocimiento que tiene la persona. Y en la práctica, el evangélico, ¿qué es lo que hace para ganarse a un católico? Empieza a sacarle a la persona una cantidad de vicios, algunos reales y otros inventados, sobre la práctica de los católicos. O empieza a cuestionar las divinidades que en el mundo religioso católico pues son concebibles, los santos, por ejemplo. Le empiezan a cuestionar algo que antes esa persona creía. Pero esa nueva información le crea disonancia. ¿Y cómo puede volver de nuevo a la consonancia? Bueno, se lo lleva para la otra religión, para la otra iglesia, para la otra secta. O en el caso de los partidos políticos, igual, alguien está en un partido político de derecha o de izquierda y de pronto hay algo que entra en disonancia. Y eso lo hace que el siguiente voto ya no se lo da a ese partido, se lo da a otro. ¿Cuánta gente que estaba en consonancia porque la información que tenía en su cerebro le daba ese equilibrio y, por ejemplo, votaba por el FMLN o por Arena? Y hoy, frente a la candidatura de Nayib, ¿por qué se fueron con Nayib? Porque hubo una disonancia en la parte de los cerebros, ¿verdad? En la parte de cognitiva de ese sector de población, que le propició trasladarse para encontrar consonancia en otro partido. Y por supuesto, en la campaña electoral de Nayib logró crear esa incertidumbre, por un lado, y por otro lado, el mal desarrollo
de los gobiernos en algunos aspectos, en el caso del FMLN, porque sí hubo trabajo, pero faltó, o en el caso de Arena. Eso, pues, la experiencia de la persona, más la propaganda electoral, bueno, fortaleció una incertidumbre, ¿verdad? Una disonancia respecto a estos grandes partidos, y pues se los llevó hacia el nuevo partido con la esperanza de crear la consonancia. Consonancia, fíjense que en el momento actual ya no es igual. Ojo, con lo que he dicho anteriormente, ¿verdad? La realidad está en movimiento, no es para siempre. Entonces, mucha gente que se fue incluso con nuevas ideas, está volviendo de nuevo a un estado de disonancia, y que se puede expresar en las próximas elecciones o no yendo a votar por nadie, o cambiando de votos, en todo caso, por alguien que tenga la capacidad de crearle consonancia. Entonces, la campaña electoral de cualquier partido tiene que buscar crear consonancia en aquella población que la quiere llevar para su proyecto político. Entonces, esas son fuentes de disonancia. La nueva información, una nueva condición crea disonancia. Fíjate, por ejemplo, en todo caso tiene que ver con información. Imagínense que los que tenemos trabajo, tenemos un empleo, ¿qué pasa cuando en un momento determinado, bueno, en el caso de los empleados públicos es terrible el fin de año, porque con frecuencia en el fin de año se ocupa para despedir? ¿Qué pasa con alguien que ha pasado todo un periodo de su vida trabajando para una empresa, para una institución? Ese trabajo en ese campo le da estabilidad y le da consonancia. ¿Por qué? Porque tiene hasta cierto punto una meridiana seguridad de que va a tener para el alimento de su familia, ¿verdad? Para la casa, para la salud, etc. ¿Y qué pasa cuando le dicen al fin de año que ya no tiene trabajo? Se le desmorona el mundo. Esa nueva información le crea una disonancia profunda. O es información nueva o es un estado nuevo. Un terremoto, bueno, un problema de la naturaleza, como puede ser un terremoto, puede crear disonancia en toda una sociedad. Porque nosotros vamos creando consonancia a partir de aquel conocimiento que nos da cierta garantía, cierta estabilidad, cierta seguridad. Es como que de pronto, vaya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante que no se va a dar a corto plazo, sino que dentro de millones de años, ¿verdad? Nosotros ya no nos preocupamos porque el sol salga. Damos por hecho que el sol sale y se oculta. Damos por hecho que tenemos luz del sol y que nos ocupa para la vida misma. Es decir, sin sol no viviríamos. ¿Y qué pasa hipotéticamente? ¿Qué pasaría si de pronto el sol ya no saliera? Eso crearía un caos mundial, ¿verdad? En la humanidad y en toda la naturaleza. Y crearía un estado de disonancia tremendo. Eso no va a pasar así. No es de un día para otro que va a desaparecer el sol, pero el sol va a desaparecer. Todas las estrellas surgen, se desarrollan y fenecen, desaparecen. Son parte de las leyes de la naturaleza. Pero eso va a pasar dentro de miles y miles de millones de años. No es un problema que lo tenemos ahí a la vuelta, ¿verdad? Entonces, no nos crea disonancia, incluso incluso sabiendo que sí va a desaparecer dentro de miles y miles de años. No nos crea. En algunos cuerpos científicos que están estudiando y que estudian estos fenómenos, pues sí hay preocupación, ¿no? A largo plazo.
pero hay ya preocupación. Pero para la humanidad, para el resto de la humanidad, miren, no nos desvelamos por eso. No nos crea incertidumbre. Por eso les decía, hipotéticamente, ¿qué pasaría si mañana estamos sin sol? Porque lo que nos da certidumbre es que sabemos que todos los días sale el sol. Nos da certidumbre el hecho de que abrimos el grifo y tenemos agua. Nos da certidumbre, cuando vivimos, sobre todo en la ciudad, saber que solo tocamos un switch y aparece la energía eléctrica. Pero, ¿qué pasa cuando desaparecen estos servicios, aunque sean temporales? Nos da incertidumbre. Entonces, las fuentes de la incertidumbre podría ser, uno, la información nueva y contraria a la información que ya tengo. Dos, que en nuestro ambiente hayan transformaciones, hayan cosas inesperadas. Da incertidumbre. Claro que hay formas de buscar la certidumbre. Buscar nueva información que te dé certidumbre. Esto se da en algunos casos. Por ejemplo, hay personas que son adictas a algo, al café, por ejemplo, al café o al cigarrillo, ¿verdad? Y que con frecuencia sale información de que es dañino, ¿verdad? El tabaco es dañino para los pulmones, que da cáncer. El café también es dañino para los riñones. Bueno, hay una cantidad de información de ese tipo. Pero si alguien es adicto al café o al tabaco, pues puede buscar información contraria. Información que le diga que no, hombre, el café es bueno. Además, el café te sirve para estimular tiene otras propiedades para estimular de manera positiva otras partes del cuerpo. Entonces, por eso es que hay hoy, sobre todo en las redes sociales, ustedes van a encontrar información de todo tipo. Alguna mandada a hacer para dar certidumbre. Si los que tienen la industria del tabaco o la industria del café les puede bajar el consumo por cantidad de información que le puede quedar incertidumbre, ¿verdad? O disonancia, van a buscar financiar investigaciones que dé información para crear consonancia. Por eso que hay que tener cuidado con la información que aparece en las redes, ¿va? Porque a veces son informaciones pagadas, investigaciones pagadas, para enfrentarse a información que puede afectar el consumo de un producto. Es muy común, por ejemplo, en el caso de los cigarros, del tabaco, del licor, del café, bueno, hace poco estaba viendo investigaciones contrarias con relación a los lácteos. Y cada una de estas investigaciones trata de presentar formas para verificar lo que dicen. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿va? Porque al final, ¿a quién le vamos a tomar atención, verdad? Pues uno te dice, no, mire, es malo el lácteo por esto y por lo otro, y otro. No es necesario por esto y lo otro. Pero estamos en este juego de la disonancia y la consonancia. La disonancia y la consonancia. ¿Qué más? Sí, Daniel. Por ejemplo, en el caso de que usted hablaba de las investigaciones, va, de que si son lo del café, va. Sí. Investigaciones dicen que es bueno y otras dicen que son malos. Entonces ahí entraría un poco lo del razonamiento de la persona para ver a cuál lado le da la consonancia. Bueno, lo primero habría que saber cuál es la fuente, ¿verdad? Porque una investigación debe de señalar la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué método se ha ocupado para sacar ese estudio? ¿Qué pruebas hubieron? Es decir, hay que ir de nuevo, no solo a la fuente, sino ver cómo fue el mecanismo
o cuál fue el procedimiento que esta persona o este instituto de investigación llevó a cabo para llegar a esa conclusión. ¿Verdad? Es decir, eso lleva trabajo también, ¿verdad? Es decir, pero no hay otra forma de verificar cuál tiene mayor razón. Es más, hay que ver quién es el que pagó la investigación, ¿verdad? Sí, sí, David. Sí, no, también un poco con lo mismo del proceso de la consonancia a la disonancia. Por ejemplo, en los casos de la religión, y me voy a ese caso porque creo que es donde se puede visualizar más, en parte. En el proceso o en la transición de esa, de estar consonante a ser disonante, también existe, creo yo, o más bien esa es mi pregunta. El ser humano tiene como un mecanismo de defensa, por ejemplo, en el marco del pensamiento de los evangélicos, digamos. Todos aquellos que adoran a alguien más que no sea como a Dios, se vuelve blasfemo o algo por el estilo. O sea, son como pautas que le dan para no criticar su mismo pensamiento y seguir en su misma, no sé si estado de confort. O igual pasaría en los casos de la política, que los de la derecha son, bueno, no, me perdí. Pero sí, quizás que todo en esa parte de la religión. ¿Cómo no? Claro que sí. Es decir, hay formas, ¿verdad? De nuevo, hay formas para encontrar la consonancia, ¿verdad? A veces las formas pueden ser simplemente trasladarse a otra experiencia. Y en algunos casos, es como aquel dicho que dice salir del fuego para caer en las brasas, ¿verdad? Salir de las llamas para caer en las brasas. En algunos casos se puede dar eso. Es decir, alguien sale corriendo de un partido político donde había militado, ¿verdad? Y de pronto, y que tenía consonancia y que de pronto hubo disonancia por algo que vio, por algo que oyó, por información que le llegó contraria a su cerebro, y sale sin mayor reflexión, sale a los brazos de otro partido, que puede ser igual o peor, ¿verdad? Pero que en un momento determinado, en un periodo de momento determinado, puede considerar un estado de consonancia, aunque luego vuelva a caer en disonancia. ¿Qué es lo que está pasando con algunos ciudadanos que votaron por el gobierno actual? Ya entraron en estado de disonancia, ¿verdad? Y esto le pasaría a cualquier líder político, a cualquier partido, ¿no? Y que, bueno, depende, va, si busca información mucho más veraz, ¿verdad? Va a poder tomar una medida que le dé una consonancia, pero que sea más sólida, ¿verdad? Que sea más sólida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en algunos momentos de la historia electoral de un país determinado, de cualquier país, es posible que un ciudadano, después de indagar e informarse profundamente sobre la práctica de los partidos políticos en ese momento, y que ninguno le satisfaga y que crea que le va a responder a sus intereses, puede ser que decida no votar, ¿no? Que es una decisión que también hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Porque en un proceso electoral, en última instancia, los que van a votar van a determinar la vida de todos, para bien o para mal. Y yo puedo decir, no, yo no voté por ese partido, sí, pero llegó al gobierno y tomó medidas que por un lado me pueden favorecer aunque no haya votado, o me pueden desfavorecer aunque no haya votado. Por eso que el acto, por ejemplo, de no hacer o participar con un acto político, tiene que ser muy bien pensado. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque en última instancia, las decisiones que se van a tomar
en la vida política futura van a ser a partir de los que fueron a votar. Pero yo lo pongo como una alternativa, y sobre todo si esa alternativa, que aquí en el país ya se ha tratado de dar esa respuesta, el no ir a votar, si se hace colectivo, si se hace un movimiento que tenga mucho peso, bueno, ese es un acto político, con peso, y podría en un momento dado tener una incidencia en el proceso electoral. Pero en la búsqueda de ¿qué? De disonancia y consonancia. El que milita en un partido tiene que tener cierta consonancia. El que participa de una secta religiosa o de una iglesia tiene consonancia. Pero de pronto puede perder la consonancia y caer en disonancia. Por muchas razones, ya lo dije. Por muchas razones. Bueno, ¿qué más? Bueno, veamos entonces, si no hay más preguntas, cómo es que se expresa la disonancia cognitiva en la publicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hace eso? Digamos en primer lugar que según los modelos que hemos visto, los modelos de actitud, el papel de la publicidad está prácticamente dentro de un esquema que es la publicidad va a actuar tratando de crear o modificar una actitud, y esa actitud lo lleva a una conducta que es la conducta de la compra y el consumo. Hay que recordar también que cuando hablamos de actitud es una organización, en términos generales, ¿verdad? La actitud es una organización de experiencias y datos con referencia a un objeto. Es decir, tenemos una actitud hacia un objeto o hacia una persona partiendo de cómo hemos organizado nuestra experiencia y los datos con relación a ese objeto. Y eso nos da una actitud. Así tenemos actitud hacia nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿verdad? Por eso decía la actitud en términos generales. Y en términos más particulares, es decir, desde la publicidad, vamos a considerar una actitud como un sistema de creencias, asociaciones e imágenes que un consumidor o que los consumidores tienen con relación a una marca o hacia un producto. A eso le vamos a llamar actitud en publicidad. Ojo, porque ese podría ser un punto de examen, ¿verdad? ¿Qué es una actitud en publicidad? Sí, Daniel. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Vaya, primero hice un planteamiento en términos generales, ¿verdad? Que la actitud decíamos que es una especie de organización de experiencias y de datos referidos a algo, a un objeto, a una persona, etc. Así se construye una actitud. O referida a una práctica. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud nuestra frente al estudio? ¿O cuál es la actitud frente a la lectura? Bueno, pero ahí estamos planteando en términos generales. En términos particulares, es decir, cuando hablamos de la publicidad, vamos a entender como actitud, repito, como publicidad, a un sistema de creencias, asociaciones e imágenes que un consumidor tiene con relación a una marca. Esa va a ser la actitud. Es decir, a partir de ahí se crea la actitud. ¿Qué creencias hay? Porque vamos alrededor de los productos se van teniendo creencias. Por ejemplo, ¿qué lo lleva a comprar un determinado detergente y no otro? Una creencia. Cuando me refiero a creencias, estas creencias pueden tener un acercamiento a la realidad o muy alejado de la realidad. De nuevo, no va a importar aquí la objetividad de la creencia. La creencia es subjetiva. Y por lo tanto,
puede ser una creencia reñida con la realidad o cercana a la realidad. Entonces decíamos que la actitud en publicidad va a ser un sistema de creencias, de asociaciones que hacemos e imágenes que creamos, ¿verdad? Como consumidores con relación a una marca. Por ejemplo, vamos a ver, una marca determinada de vehículos como la marca Toyota, que es una de las marcas más posesionadas en el mercado salvadoreño. ¿Cuál es el sistema de creencias? Díganme algo ustedes sobre el sistema de creencias, es decir, ¿cuáles o enumeren creencias al respecto de esa marca? Sí, Marilyn. Puede ser que los vehículos de esa marca son buenos. Que son buenos, sí, cómo no, es una creencia muy general, ¿va? Son buenos, y la gente dice, no, esos son buenos. ¿Qué más? ¿Qué otra creencia hay? Parece que... ¿Perdón? Que es ahorrativo de combustible. Que se ahorra combustible. Eso dices, Carla. Sí, sí. ¿Cómo no? Vaya, otra creencia. Que se ahorra combustible. ¿Qué más? Bueno, que los repuestos quizás no son tan caros, por así decirlo. Que los repuestos no son tan caros. Que hay diferentes modelos también. Sí, correcto, hay distintos modelos. Que hay repuestos en el mercado, porque también es de otra cosa, ¿no? Ya afectan la compra. ¿verdad? Hay repuestos en el mercado, una creencia. Que son japoneses, jóvenes. Una creencia que le da mucha fuerza a ese producto. Porque los japoneses llegó a posicionarse en el mercado de ciertas mercancías, sobre todo cuando hablamos de vehículos y cuando hablamos de electrodomésticos, que es lo que con mucha frecuencia, de manera masiva, se vende en nuestra sociedad. Aunque hubo un pasado de Japón similar a lo que se le atribuye a China, ¿verdad? Que los productos no eran tan buenos. Pero luego superaron esa situación y empezaron a producir y se empezó a trabajar la idea empezaron a fomentar las ideas y las creencias sobre que el ser japonés es una característica básica que da seguridad. Bueno, ahí está. Pueden haber más creencias. Cantidad de creencias que pueden haber. Es como que si habláramos de la Coca-Cola, ¿verdad? Hay una cantidad de creencias de la Coca-Cola. Entonces, eso va a moldear una conducta con referencia a una marca. En este caso, si habláramos, por ejemplo, de la Coca-Cola o que habláramos de Toyota. Hay creencias. Se van haciendo asociaciones, ¿verdad? Imágenes. Y eso, como repito, es lo que construye una actitud favorable o no favorable hacia una marca o producto. En este sentido, fíjense, la mayoría de las decisiones de compra provocan disonancia. Fíjense, la mayoría de las decisiones de compra provocan disonancia. Y esta disonancia se da porque al elegir tenemos que tomar partido entre varias alternativas. Y cualquiera de las alternativas elegidas tendrá características muy atractivas, muy interesantes, y otras que no lo serán para el sujeto. Fíjense, ¿qué sucede cuando vamos a comprar ciertas mercancías? Imagine que vamos a ir a comprar calzado, ropa, carros, una casa, etcétera. ¿Será que el primer calzado que vemos es el que compramos? Es más, cuando entramos a
a la tienda, al almacén. Al solo entrar agarramos el que vamos a comprar. ¿O cuál es la conducta del consumidor? ¿Cuál es, joven? Pues nos paseamos por toda la tienda buscando algo que nos llame la atención. Correcto. Se pasea por toda la tienda, se revisa el material, empieza a hacer comparaciones, diferenciaciones. Es más, en el caso de productos como de zapatos y de ropa, se los pone, se los mide una y otra vez, y otra vez. Y si es necesario, se sale de ese almacén y se va a otro almacén a hacer el mismo ritual. Es un ritual que hacemos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque encontramos alternativas diversas. Y encontramos características en unos y en otros, bueno, características buenas, digámosle, o aceptables. ¿No? A partir de ahí se va creando una especie de disonancia, porque tiene que elegir al final entre alternativas. Y esa elección, en algunos casos, cuesta más que en otros. Y en ciertas mercancías incluso se ha estudiado que son las mujeres las que necesitan más tiempo para tomar la decisión. Por ejemplo, si van a ver zapatos o van a ver ropa. Bueno, ustedes díganmelo, pues, las señoritas que están acá, si no han experimentado eso. Parece ser que los hombres también hacen ese ritual, o también hacemos ese ritual, pero como que en un momento dado somos más pragmáticos, ¿verdad? Para elegir. No significa que no entremos también en ese juego, ¿verdad? De revisar cuál es la mejor alternativa. Entonces, fíjense, ese acto de que al final hay que distinguir y hay que tomar una decisión. Y nos queda la duda, porque cuando se sale del almacén es bien frecuente que quede la duda si hizo la mejor decisión. Después de tomada la decisión, ¿verdad? Después de haber elegido la alternativa, va con la duda. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué mejor hubiera comprado los otros zapatos? Bueno, aquellos que vi en la tienda que está allá en la esquina. Mejor hubiera comprado el otro carro, hombre. El diseño estaba más bonito, ¿verdad? Sí. Los asientos tenían esto, lo otro, etcétera. Es decir, nos vamos con la duda. Eso es una reacción, digámoslo así, natural en el ser humano, a partir que ha tenido que elegir entre varias alternativas. Entonces, como queda esa duda, ¿sí? Lo que se ha descubierto es que después de tomada la decisión de compra, aumenta para el comprador o para el sujeto la importancia de la alternativa elegida. Cobra mayor fuerza. Y por lo tanto, va a tratar de buscar mayor información sobre esa marca para justificar su decisión. Como entra en un estado de disonancia, porque el acto de no tener seguridad de que fue la mejor elección crea disonancia. Entonces, ¿cómo lo compensa? Para buscar consonancia, busca más información sobre el objeto comprado, sobre la marca comprada. Y a partir de algunos estudios se ha comprobado que los que compran, por ejemplo, un carro de una marca determinada, leen más anuncios de esa marca que antes de haber comprado el vehículo o la mercancía. ¿Por qué? Porque hay que volver al estado de consonancia. Fíjense, lee más, está más atento a la información que llega sobre esa marca porque quiere recobrar la consonancia. Quiere estar plenamente seguro que hizo la mejor decisión. Entonces presta más atención
más atención después de comprar que antes de comprar. Antes de comprar también vio información, pero tiende a ser mayor cuando ya compró la mercancía. Sí, Daniel. Puede pasar también el caso de que, por ejemplo, el comprador ya vaya con el producto en mente, el que va a comprar, pero llega a la tienda y el vendedor le dice, mire, fíjese que este modelo es bueno, pero tengo este otro y está este otro que es aún mejor que esos dos. Y ahí entra como la distancia entre la persona de, yo venía con la opción de comprar pero ahora no sé si comprar los que están mucho mejor. ¿Cómo no? Correcto. No, se puede dar eso. Ahora, en casos como lo que acaba de señalar Daniel, puede haber un aspecto, un elemento que cubre la disonancia. Por ejemplo, hay un modelo de algo, de la mercancía, y hay otros modelos, como dice Daniel, pero son más caros, ¿verdad? Entonces la persona va a comprar uno y va a compensar la disonancia con el hecho de que no tenía el dinero para comprar el otro más caro. Y eso es como un justificativo en la conciencia para anular la disonancia, ¿verdad? Pero si la persona tiene capacidad adquisitiva para comprar cualquier prenda, cualquier mercancía, sí le va a crear una disonancia. El hecho es el hecho de la elección. Crea cierta disonancia. Toda elección en la vida del ser humano crea disonancia. Cuando hay que elegir entre uno y otro. Entonces, fíjense, estos descubrimientos rompieron el esquema clásico de la publicidad y contemplaron a esta publicidad bajo dos formas distintas. Una como transformadora de no compradores en compradores, que es la visión tradicional, ¿verdad? De concebir la publicidad como una estrategia de comunicación para transformar a los no compradores en compradores. O para decirlo de otra manera, para transformar a los poseedores de recursos en consumidores. Esa es una forma. La otra forma, a partir de esto que se descubrió de la disonancia cognitiva, es que se concibe la publicidad como conciliadora de la actitud y el comportamiento de los compradores. ¿Sí? Conciliadora de la actitud y el comportamiento de los compradores. ¿Por qué? Porque el comprador, para volver a la consonancia, va a ver más anuncios después que compra. Entonces, cuando aparecen los anuncios después que compra, cumple otra función la publicidad, que es la de conciliar la actitud de compra. Vamos a conciliar la actitud de compra. Pero además, en esta conciliación de la actitud de compra, se logra amarrar, ¿verdad?, al consumidor y tener un consumidor más seguro para adelante. Porque la idea es que este consumidor debe continuar, digamos, en su práctica de consumo, pero bajo esa marca. El que eligió Toyota tiene que seguir eligiendo Toyota, porque la idea no es solamente vender una vez, sino que vender más veces, porque esa persona quizás no va a comprar el siguiente mes otro carro, ¿verdad? O el siguiente año, quizás no. Por lo menos en nuestra sociedad no se da eso. En algunos grupos económicos se cambian carros todos los años, pero no es lo general. Pero si bien no va a consumir un carro muy pronto de la misma marca, sí, pero va a empezar a incidir en los demás compradores, en sus amigos, en los vecinos. No solamente porque van a ver el vehículo que compró, sino porque la persona hace halagos, chulea su mercancía y recomienda la marca. ¿Verdad? Entonces, hay una proyección de la publicidad a partir de esta otra forma que tiene, que es de conciliar la actitud de compra, de conciliar
el comportamiento del comprador. Bueno, preguntas. Bueno, hay un esquema ahí, ¿verdad? En esta teoría que el sujeto o los sujetos son bombardeados constantemente por publicidad de diferentes marcas. No solo por publicidad en general, sino publicidad de diferentes marcas. Pero el sujeto decide una marca. Y en ese momento que decide que la publicidad lo lleva a la conducta de compra, compra una marca determinada, de esa cantidad de marcas que le está bombardeando la publicidad. Y eso, como dijimos, le genera disonancia. Por esa razón es que decíamos, el consumidor busca nueva información, busca publicidad, sigue consumiendo publicidad más que antes para encontrar una actitud favorable a la compra. Esa es la base de esta teoría. Bueno, pregunta, antes de pasar a otra teoría. Preguntas. Bueno, hemos diferenciado la condición de consonancia y disonancia en el sistema cognitivo del ser humano, y que a diario lo vivimos, pues es una experiencia que la vivimos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? En muchas circunstancias, en diversas circunstancias. Pero al final hemos hablado ya de la publicidad concretamente. Pero como te repito, en la vida misma vamos a estar en ese juego de consonancia y disonancia. Por ejemplo, ¿qué pasa al final del ciclo cuando alguien ve que los números no le dan? Para pasar así como lo tiene, raspaditos. ¿Qué sucede? Que inmediatamente cae en estado de disonancia. Se le desmorona el sistema cognitivo en cuanto al punto de el proyecto educativo. ¿Qué sucede cuando una persona hace pareja, ¿verdad? Se hacen votos de amor, de fidelidad, se casan, tienen hijos? Y hay cierto grado de consonancia, de seguridad, de equilibrio, a partir de ese conocimiento con relación a esa relación. ¿Y qué pasa cuando la persona, una está por ahí, de pronto le llegan a decir, mira, tu pareja te está traicionando con fulano, con mengano? A tu pareja la vimos por allá entrando en un lugar privado. ¿Qué pasa en ese instante en el sistema cognitivo? Se desmorona. El sistema cognitivo con relación a ese punto se desmorona. Y el estado de consonancia que quizás durante años se había mantenido con relación a la pareja, se vuelve disonante. Disonante. Por eso les digo, a lo largo de la vida vamos a experimentar, ojalá que no fuera así, ¿verdad? Pero lo más común es que en algún momento dado vamos a tener estados de disonancia. Que hay formas, ¿verdad? Hay formas de cómo resolverlas. Hablando en términos generales. Es más, en el caso de los problemas de pareja, hasta un dicho ha aparecido ahí, ¿va? Que va orientado, ese dicho va orientado a encontrar consonancia. ¿Tienen idea de ese dicho ustedes? No tienen idea. Bueno, hay un dicho que no sé hasta dónde podrá funcionar, ¿verdad? Pero que lo he escuchado con mucha frecuencia, que dicen, mira, no te preocupes, un clavo saca otro clavo. ¿Lo han oído? Sí. Bueno, ya ven. ¿Qué significa eso? No, hombre, ya te va a pasar, hombre, conseguirte otro, ¿verdad? O conseguirte otra. Y posiblemente la persona cuando ya
se consigue otro u otra, puede volver al estado de consonancia. ¿Verdad? En algunos casos. En otros casos, pues han habido reconciliaciones, ¿verdad? Que también una reconciliación se da sobre la base de garantizar hasta cierto punto un estado de consonancia. Vean la complejidad entonces del ser humano, del cerebro humano, en los sistemas cognitivos. Que estamos a propensas, como ya dije, de construir consonancia pero en un momento dado tener disonancia. Bueno, no hay dudas. No hay dudas, no hay aportes, jóvenes. Pueden dar aportes ustedes. Acuérdense que tenemos ya acumulación de experiencia, ¿verdad? Y esa acumulación de experiencia ya, bueno, a la edad que ustedes tienen ya hay experiencias. Creo que bastantes experiencias. Y que es bueno compartirlas también. Bueno, pasemos al modelo Fishbane. Que es otro modelo, ¿verdad? El autor es Martin Fishbane, pero se llama el modelo Fishbane. Martin Fishbane, en su investigación de las relaciones entre las creencias, volvemos al trabajo de las creencias, en su investigación de las relaciones entre las creencias sobre un objeto y la actitud hacia tal objeto, va a distinguir entre actitud y creencia. O sea, hay una relación entonces, de nuevo, entre las creencias y la actitud. Hay algo de esto hemos visto en la teoría anterior. Entonces hay que distinguir entonces entre la actitud y las creencias. La actitud, en este caso, se concibe como la evaluación que un sujeto hace sobre un objeto, para el cual cuenta con 7 opciones. Fíjense, estas opciones son de carácter subjetivo. Porque hay que medirlas, estas opciones se miden, pero de manera subjetiva. Voy a hacer énfasis de nuevo, la subjetividad juega un papel fundamental para el diseño de la comunicación publicitaria. ¿No? Pero no solo para eso, sino para entender cómo es que funciona el cerebro en esta relación que tenemos los seres humanos con nuestro medio ambiente, con la naturaleza, con la sociedad. Entonces, de nuevo, la actitud se concibe, según este modelo Fishbane, como la evaluación que hacen las personas, los sujetos, sobre un objeto. Cuando uso la palabra objeto es una palabra general, ¿va? Ese objeto puede ser una persona, puede ser algo de la naturaleza, ¿sí? Un árbol, por ejemplo, una fruta, puede ser una mercancía, puede ser un servicio, puede ser un proceso político, por ejemplo. Entonces, la actitud, de nuevo, es la evaluación que un sujeto hace sobre un objeto. Y en esta evaluación, o para esta evaluación, el sujeto cuenta con 7 opciones, según este modelo. Posiblemente podríamos buscar más opciones. Y es una medición que va de muy favorable, estamos hablando hacia un objeto, ¿verdad? Muy favorable, favorable, ligeramente favorable, neutra, ligeramente desfavorable, desfavorable y muy desfavorable. Es decir, juega con el concepto de lo favorable, pero va de lo positivo a lo negativo, ¿verdad? Por eso decimos muy favorable, favorable, ligeramente favorable, neutra, ligeramente desfavorable, desfavorable y muy desfavorable. Salen 7 opciones. De nuevo, es una valoración subjetiva. No es objetiva. ¿Cómo medirla? Bueno, se van a medir, por ejemplo, así como
cuando uno está pasando una consulta en un hospital, por ejemplo, está frente al médico o la médico, y anda con dolor, y entonces viene el médico y se acerca a uno y le dice, vamos a ver, veamos tu dolor, ¿cómo está? Del 1 al 10. Saben que ocupan ese recurso los médicos, ¿verdad? ¿Lo saben? Estoy preguntando. Sí. Sí, bueno. Y viene la persona y le dice, bueno, 6, 7, 8 o tanto. Pero es posible que otra persona, con ese mismo dolor, con esa misma frecuencia, dé otra valoración. Por eso es subjetivo. No es subjetivo eso. Pero el médico se va a basar en esa valoración subjetiva para determinar el sufrimiento, por ejemplo, o la dosis que puede dársele de medicamento a la persona, o el estado de la persona con respecto al dolor. Es decir, de esa valoración subjetiva. Esta valoración que se hace acá también es subjetiva. Porque la persona, frente a una creencia, o bajo una característica de un producto, de un objeto, le pueden hacer esta pregunta. Señáleme del 1 al 7, ¿cómo lo considera? Y alguien puede decir muy favorable. No, no es muy favorable, es favorable. Le baja intensidad. No, miren, es desfavorable. Es decir, la persona va a responder en uno de estos 7 puntajes y ya da un valor. Ese es en cuanto, ¿sí?, a la actitud. Luego viene la creencia. Bueno, pero antes quiero señalar, quiere decir que sí, Silvia. ¿Puede volver a mencionar las 7 opciones, por favor? Decía, aquí estamos tratando de valorar la actitud hacia un objeto. Esa actitud, por ejemplo, ese objeto podría ser una mercancía, una bebida gaseosa determinada. ¿Cómo la considera usted? Muy favorable, favorable, ligeramente favorable, neutra, ligeramente desfavorable, desfavorable y muy desfavorable. Por eso les decía, esta medición va de lo positivo a lo negativo. Y es un sentimiento que lo va a expresar la persona cuando le hagan la pregunta o cuando tiene que llenar un formulario con esta pregunta, ¿verdad? Estamos refiriéndonos de nuevo a la actitud. ¿Cuál es la actitud? Imagínense que una persona diabética, consciente de su condición de diabetes, llena este espacio, llena esta pregunta con 7 opciones sobre una bebida carbonatada, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Si está consciente, ¿creen ustedes que la va a considerar muy favorable? No. No, porque a partir de su condición, y sobre todo si está consciente de su condición, va a andar en una valoración más negativa. Desfavorable quizás, o muy desfavorable. Entonces va a depender de cómo concibe la persona ese objeto. Bueno, repito, esto es con relación a la actitud. La otra parte son las creencias. Y las creencias se consideran como las expresiones que relacionan a un objeto con algún otro valor. Fíjense, esa sería como la definición, ¿verdad?, de las creencias bajo esta teoría. Son las expresiones de relación que un objeto, que relaciona un objeto con algún otro valor. Veamos como ejemplo. Se puede tener una actitud muy favorable, como vimos anteriormente, hacia una marca determinada. Por ejemplo, un electrodoméstico como Sony. Sony es una marca. Muchas de estas marcas de electrodomésticos las conocemos a partir de aparatos electrodomésticos, aunque son marcas que están involucradas en una cantidad de otros productos, ¿verdad? Sony,
E incluso algunas de estas marcas están produciendo armamento, ¿verdad? Pero las conocemos más como la Westinghouse. Pero la población lo conoce no por los armamentos que produce, sino, o que ha producido, sino por las refrigeradoras, ¿verdad? La cocina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces veamos el ejemplo de Sony. Vamos a suponer que se tiene una actitud muy favorable hacia la marca Sony. ¿No? ¿Cuáles son las creencias? Es el siguiente paso. ¿no? ¿Cuáles son las creencias sobre Sony? Estas creencias que están en la mente de cada consumidor pueden ser varias. Voy a señalar algunas nada más. Una creencia es que son aparatos de sonido. Esas creencias van desde lo más superficial hasta lo que puede ser más profundo. Esas creencias van desde acercamientos a la realidad o alejamientos de la realidad. Es decir, pueden ser falsas totalmente. Lo importante es que son creencias y que la gente se mueve a partir de las creencias. Entonces, sobre Sony, una primera creencia que es bien general, bien superficial, es que son aparatos de sonido. Esa es una creencia. Les acabo de señalar que muchas de estas marcas producen otras cosas. Sus capitales están, en algunos casos, hasta en armamento militar. Pero la gente lo conoce a partir, son aparatos de sonido. Esa es una creencia. Otra creencia es que están producidos en Japón, son japoneses. Esa es otra creencia. Una tercera creencia es que son los más vendidos del mundo. Esto, por supuesto, la publicidad lo ha metido, pero es una creencia. Falsa o verdadera, es una creencia. Los más vendidos en el mundo. Y una cuarta creencia, que son de alta fidelidad. Sobre todo si hablamos de aparatos de sonido, ¿verdad? Son de alta fidelidad. Bueno, ahí hay 4 creencias. Pueden haber muchas más creencias. Entonces, en el siguiente paso, se va a relacionar la actitud y las creencias. Se va a hacer un tipo de relación. Para lo cual se hace a partir de la medición de las creencias, midiendo dos aspectos de las creencias. Fíjense, o sea que siempre las creencias siguen siendo fundamental. Sobre las creencias se va a fundamentar esta teoría. Pero se van a medir dos aspectos. Uno es la intensidad de la creencia. Porque no todos tenemos en las creencias no todos tenemos la misma intensidad. Y eso hablando de las creencias en general. Creencias políticas, creencias religiosas. Hay creencias religiosas, así como políticas. Pero que la intensidad entre una persona y otra es diferente. No es igual. No todos los cristianos tienen la misma intensidad en sus creencias. Ni todos los musulmanes. Ni todos los de derecha, ni todos los de izquierda. No es la misma intensidad. Entonces lo que se va a medir es la intensidad de la creencia. Y estas las medimos en una escala de 7. De 7 categorías, ¿verdad? Que van desde estoy ligeramente creído, que hasta estoy totalmente seguro, que. Fíjense, desde estoy ligeramente creído, que hasta estoy totalmente seguro que. El que se va a referir a la creencia. Por ejemplo, estoy ligeramente creído de que Sony es japonés. ¿Puede decir alguien así? O llegar hasta estoy totalmente seguro de que Sony es japonés. Entonces, una escala de 7 puntos para dar esta valoración. Es decir, que la intensidad de la creencia está determinada por el grado de seguridad que se tenga sobre una creencia. Esa es la intensidad. ¿A qué grado tiene de seguridad? Y repito, no todos tenemos el mismo grado de seguridad sobre una creencia. Incluso las creencias, esas creencias que vienen
nuestros antepasados, que está en nuestra cultura, la creencia en la ciguanaba, por ejemplo. Si nosotros hacemos una revisión en la sociedad salvadoreña sobre esta creencia, en algunos casos ya no se cree en ello, ¿no? Pero si existe todavía la creencia en las personas, vamos a ver intensidades diversas. Al grado que algunos llegan a afirmar que tuvieron contacto, que durmieron con la ciguanaba. Fíjense. Llegan incluso a imaginarse eso, y esa imaginación la hacen realidad. Entonces la intensidad es enorme. No es igual. Bueno, entonces hay que medir la intensidad. La intensidad. Lo otro es lo que se llama la valoración del objeto o valor con el que la creencia se relaciona. Y también la vamos a medir en una escala de 7 puntos que va de muy negativa a muy positiva. Vean entonces, hay dos valoraciones, ¿verdad? Con respecto a la creencia. Uno, repito, es la intensidad de la creencia y otra es la valoración de ese objeto o valor que, de la creencia con lo cual se relaciona. Y que en este caso también son 7 puntos que va desde muy negativa a muy positiva. Es decir, que una creencia puede tener una intensidad determinada, pero también puede tener una valoración de muy positiva o muy negativa. Y de esta manera, la actitud para un objeto va a salir del producto de la intensidad de las creencias por la valoración de los objetos relacionados con las creencias. Hay una fórmula incluso, ¿verdad? Una fórmula matemática para esto, ¿verdad? Como que decimos la actitud que va a haber, porque estamos midiendo actitudes, acuérdense que son modelos de actitud los que estamos viendo. La actitud va a ser la sumatoria, lo que salga de la sumatoria, de la intensidad de la creencia, ¿sí? Por la valoración de los objetos relacionados con las creencias. Es decir, si se ve muy positiva o muy negativa. Y de ahí va a salir una conclusión que le va a servir a la publicidad para el diseño de la publicidad. ¿Sí? Entonces, en suma, es decir, que la actitud es la suma de las intensidades de las creencias por las valoraciones de los objetos. Veamos, para operar este modelo, ¿cómo vamos a hacer para operar este modelo? Para operar entonces este modelo, se deben identificar las creencias, es lo primero que se van a identificar, porque sobre ellas vamos a trabajar, ya que en la práctica resulta imposible hacerlo con todas las creencias manifiestas. Entonces, pueden haber una cantidad de creencias, pero no todas se van a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí se pueden hacer a través de focus groups. Focus groups. Se pueden tomar muestras de población objetivo, porque esto se va a hacer con la población objetivo. Es decir, la población que consume esos productos. No se va a hacer con población que no consume esos productos. Por lo tanto, se va a buscar población objetivo. Y pueden ser pequeños grupos. Y se les pide que de manera espontánea, ¿verdad?, expresen sus creencias. Se les puede dar un papel y un lápiz y vaya, escríbanme aquí sus creencias, ¿verdad? Tienen tantos minutos, escriban sus creencias ahí, sobre la marca o sobre el producto. Y las personas ahí se sueltan, según su experiencia, ¿verdad?, a escribir o a expresar cuáles son sus creencias. Luego, cuando ya todos han respondido, vamos a partir de que revisamos ese material y algunas se repiten en varios sujetos. ¿Sí? Varios sujetos coincidieron en señalar algunas creencias. Precisamente van a ser estas creencias, ¿no?, las que mayormente aparecieron, ¿no? Van a ser estas creencias que por cierto le llamaremos creencias notorias o modales, ¿no?,
son las que se van a trabajar, sobre estas creencias, no las que no se repitieron, ¿verdad? Son las que van a ocupar. Incluso se va a seleccionar un pequeño grupo, ¿no? Imagínense, no se va a trabajar con ¿qué? Con 10 creencias, con 20 creencias. No, se va a trabajar, se va a buscar un grupo más limitado, las que mayor representatividad tienen, porque se repitieron, que sus frecuencias fueron se expresaron más en las personas. Vamos a suponer, como ejercicio nada más, que se está haciendo un estudio de actitud sobre la marca Coca-Cola. Este es un supuesto, ¿verdad? No es real eso. Y que las creencias sobre la Coca-Cola que salieron de este ejercicio con población objetivo fue uno, que es una bebida refrescante. Es una creencia. Otra creencia es que es una bebida americana. Una tercera creencia es que es una bebida con esencia de cola. Y una cuarta es que es una bebida mala para los diabéticos. Ay, imagínense, ahí salieron creencias, entre las 4 creencias salió una que es bastante negativa, pero son creencias. Habría que verlo. Entonces, la primera medición ya está hecha. ¿Por qué? Porque ya sacamos cuál es la creencia. Hoy lo que vamos a sacar es las otras 2 valoraciones, ¿verdad? Sobre las creencias. Es decir, se va a trabajar sobre cada una de estas 4 creencias. Y sobre cada una de estas 4 creencias se va primero a ver la intensidad de la creencia. Y luego se va a ver la valoración del objeto o valor relacionado con la creencia. En el primero, que es la intensidad de la creencia, vamos a agarrar cada una de ellas. Supongamos que agarramos la creencia de que la Coca-Cola es mala para los diabéticos. Y ahí la intensidad de la creencia la vamos a medir de 1 a 7 también. Estoy totalmente seguro que la Coca-Cola es mala para los diabéticos. O el otro extremo que dice, estoy ligeramente creído que la Coca-Cola es mala para los diabéticos. Entonces ahí va a haber un puntaje. Un puntaje. ¿No? Ya viendo la intensidad nada más. Es decir, hasta dónde se cree esa creencia. Luego viene la valoración. Y la valoración va de nuevo en cuál es la valoración que se hace. De muy negativa a muy positiva. Con 3 puntos de muy negativa a 3 puntos de muy positivo, con un punto central que es neutro. Entonces, ¿cuál podrá ser la valoración en el caso de que la Coca-Cola es mala para los diabéticos? Puede aparecer con una alta intensidad. Pero ¿cuál es la valoración? ¿Muy positiva o muy negativa? Bueno, podría salir que es muy negativa. O si viéramos los demás valores, que es una bebida refrescante, ¿cuál será la intensidad de la creencia? Seguramente va a ser totalmente seguro. Por ahí va a predominar. Y en la valoración del objeto, ¿qué es lo que va a predominar? Que es positivo. Entonces, esto es lo que se va a ir trabajando, ¿no? Luego vamos a ver cómo es que se hace un resumen y cómo se va a utilizar en la publicidad. Bueno, el tiempo ya se nos agotó, jóvenes. Esta sería la última clase antes de salir de vacación. Estamos luego de vacación en esta asignatura porque posiblemente mañana tengan clase en otra asignatura. La próxima semana es vacación y regresamos hasta el martes de Pascua. El martes de Pascua, voy a recordar, regresamos a un evaluado. Entonces, tengan buen día y buen fin de semana y buenas vacaciones. Feliz día. Gracias, Eliel. Feliz vacaciones. ¿Cómo no? Igualmente para ustedes. Hola. Adiós, Luis. Bueno, sí, tengan buen día, jóvenes. Hola. Voy concluyendo ahorita. No, ya